Pasa a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México. El principal engaño histórico en la luz del mundo es que no hay sucesión apostólica con los Joaquines. Afirmación nada más lejos de la realidad, de la verdad que todos observamos, pero ahora vamos a utilizar su propia historia. Jesucristo dijo, de tu propia boca te juzgo. Esto no lo digo yo, no lo escribí yo, lo escribió la cúpula, salvaguardando sus propios intereses y maquillando para engañar a su feligresía y también al público en general. Aunque yo he notado, no sé si es torpeza, falta de inteligencia, pero han hecho muchas cosas que son tan evidentes que yo me pregunto, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Por qué engañan tan descaradamente? Bueno, pero he logrado captar que ellos están despreocupados porque la gente, su feligresía les cree todo. Es decir, es como una muchacha enamorada, ¿no? Que la tienen bien engañada y todo lo que le diga el embaucador, el dandy, pues ella cree todo, ¿no? O sea, toda la feligresía es susceptible de recibir y no se dan cuenta de los engaños. La historia de Chávez Herrera es tan importante, el material que nos entregó la hermana Zuli, que ya la estoy pasando a Word para ponerla en un lector de voz para que tú cómodamente la escuches mientras vas manejando. Y cada vez encuentro yo más inconsistencias y más detalles contradictorios. En mis ratos libres leo las tres historias. Y antes de entrar en este punto te voy a compartir una cuestión que descubrí aquí. Fíjate que en la historia de Berea, la última, tratan de pintar, como ya lo he dicho una y otra vez, que Saulo y Silas no le dieron nada a Aarón y te pintan a un Silas que no era tan malo con él, pero a un Saulo que era malo, que lo maltrataba. Y cuando Aarón tiene la supuesta visión, o Eusebio tiene la supuesta visión de las estrellas, que digo supuesta porque pues nomás él lo vio, ni siquiera su esposa lo puede apoyar. eh, los LLDM tienen su fe basado en eso, que por cierto, la fecha del 6 de abril es una copia de la iglesia mormona y el planteamiento de que las estrellas se formaron y haré tu nombre famoso y serás bendición, evidentemente emana del cuadro que se le dijo a Abraham, mira y sal y mira las estrellas, así será tu descendencia y será para bendición, en tus simientes serán benditas. Todo es un armado, es un extracto de ciertas, tomaron ciertas cosas estos señores, hicieron una historieta para decir que son la única iglesia y que es la única iglesia con apóstoles auténticos, ¿no? Por supuesto que este engaño se fue fraguando lentamente, como hemos ido viendo en su propia historia, pero yo te estaba haciendo alusión a Saulo. Se supone que Eusebio mira la visión de las estrellas y solo le platica a Silas que era supuestamente el más tratable y además porque Saulo andaba en Tampico. Entonces, y luego dice una parte, dice, y si le hubiera dicho a Saulo, se hubiera burlado de mí, se hubiera burlado de él, así que no le iba a plantear nada a estos pastores malvados, dice, malvados, y la historia nueva te pinta que los dos eran malvados, ¿no? Cuando la historia de Chávez Herrera te dice que eran sus mentores y que sí lo aconsejaba y lo apreciaba. Pero el punto es este. Tanto Chávez Herrera como René Rentería como Berea coinciden en que
Solo Silas eh, escuchó a Eusebio cuando le dijo, mira, ¿qué significa el nombre Aarón? No, pues Aarón, Faraón, a ver, deja saco la Biblia que tengo escondida. No, mira, Aarón es el hermano de Moisés. Entonces, Silas se entera de la revelación del nombre de Aarón. Y punto, ¿no? Ya después viene que salgas el jueves y sale. Pero el que va y lo intercepta es Saulo. Me da pena porque cuando leo en Berea encuentro por lo menos 3 contradicciones, ¿no? Te voy a leer en la página 42 el telegrama corrompido. El hermano Aarón sintió inmediatamente un intenso calor, un calor de los pies a la cabeza, cual fuego que saliera del cielo y de la tierra y se concentrara en él. Empezó a alejarse de toda esta situación y empezó a predicar una palabra que no era de él, sino del Espíritu de Dios. Se sintió tomado por frases espirituales y citas bíblicas por un largo rato. Un repentino aguacero empezó a volverlo en sí, y sintiendo que la lluvia refrescaba su rostro, miró a Saulo inmóvil, su cabeza inclinada y sus ojos llorosos. ¡Qué contraste entre el despotismo anterior y la vergonzosa frustración de ahora! En medio de la pertinaz lluvia, en acto de reconocimiento, mira, me compré una campanita para llamarte la atención cuando la frase es importante, ¿no? Esta lo usaba mi padre cuando quería llamarle la atención a los feligreses. La frase es importante. En un acto de reconocimiento, Saulo estrechó al apóstol en un cálido abrazo y en voz entrecortada y baja le dijo silenciosamente al oído: Aarón Joaquín, tengo la dicha de abrazar a un siervo de Dios. Reconocimiento que Saulo no hizo público, ni a viva voz, pretendiendo evitar que los fieles que le acompañaban, al darse cuenta, se retiraran de su congregación. Te lo voy a poner en pantalla. Esto es lo que consignó finalmente Berea. Dice que lo abraza. Saulo estrechó al apóstol en un cálido abrazo y en voz entrecortada y baja le dijo silenciosamente al oído: Aarón Joaquín. Yo quiero que notes la expresión Aarón Joaquín. O una de dos. Silas ya le había dicho de la revelación del nombre también a Saulo, y Saulo se convence y ya le dice a Aarón Joaquín, pero esto supone pues que ya lo estaba reconociendo como un enviado, supone que abraza la creencia de que es un siervo de Dios y que le cambió el nombre Dios. Pero fíjate, es Saulo el que le está diciendo: Aarón Joaquín, tengo la dicha de abrazar a un siervo de Dios. Y luego dice el escritor en su comentario, ¿no? Reconocimiento que Saulo no hizo público ni a viva voz, pretendiendo evitar que los fieles que le acompañaran, al darse cuenta, se retiraran de su congregación. Finalmente Berea termina diciéndote que no solo Silas se dio cuenta del cambio de nombre, sino también Saulo. Bueno, esto no concuerda con que 12 años después, cuando la señora María Luisa le dice: a ti te bautizaron los trinitarios, mira, ve con los viejitos, ahí están, Saulo y Silas. Y cuando llega, y esto lo dice este mismo librito, le dicen: tú eres el soldadito que barrías para nosotros. Pero ¿sabes qué? Por ahí anda un Aarón,
Cuidado, porque ese Aarón bautiza en el nombre de Jesucristo y tú, ¿verdad que por eso viniste? Porque le tienes miedo. Perdón, pero tu mismo libro te está diciendo que tanto Silas, cuando Eusebio le cuenta la visión, ya sabía del cambio de nombre. Y también Saulo, ahora el más roñoso, el que lo maltrataba, también le hace público el reconocimiento o en el oído, que para que los demás no se dieran cuenta, pero lo reconoce como el hermano Aarón. ¿En qué quedamos? ¿Por qué 12 años después lo disocian y dicen, por ahí anda un Aarón, pero no te preocupes, nosotros te vamos a ayudar? Evidentemente se están contradiciendo, ¿no? Bueno, esto te lo dijo Berea. Mira lo que te dice ahora René Rentería. Vamos de Berea hacia atrás. René Rentería, en la página 88. Ah, caray, iba a entrar la música. Mire, en la página 88 te dice así. ¿Qué contraste entre el despotismo anterior y ahora una vergonzosa frustración? Y en medio de la pertinaz lluvia, en acto público de reconocimiento, aquí ya no es en acto escondido, que para que no se dieran cuenta, que porque los hermanos se iban a ir. No, no, no. René Rentería te dice lo contrario, que fue en acto público de reconocimiento. Saulo estrechó al hermano en un cálido abrazo y en voz baja le dijo: hermano Aarón, tengo la dicha de abrazar a un siervo de Dios. De nuevo René Rentería consigna que Saulo ya lo reconoce como el hermano Aarón, aunque lo desconozca 12 años adelante. Pero, gracias por la historia, Chávez Herrera, que nos proporcionó la hermana Zuli, que te dice algo más acercado o cercano, perdón, a la realidad, a la coherencia, y te dice así. Él dice, estrechándole con un abrazo y sus ojos humedecidos, díjole, despidiéndose en alta voz, para que todos lo oyeran, todo lo contrario a lo que te dice Berea, sino que para que no lo oyeran. Aquí dice, para que todos lo oyeran. Tengo la dicha de abrazar a un siervo de Dios. No dice, hermano Aarón. ¿Por qué? Porque en la versión maquillada de Berea, lo que se perseguía entonces allá con Chávez Herrera, se perseguían otros fines. Se perseguía que aquellos lo adoctrinaron, pero Dios le fue revelando paulatinamente. Aquellos fueron sus mentores, pero este los superó. Con René Rentería persiste la idea, aunque hace el cambio de que ya le llama hermano Aarón, porque quieren ir introduciendo la leyenda del hermano Aarón. El hermano Aarón ya no era el Eusebio como en Chávez Herrera, pero finalmente ya en la versión de Berea es reconozco al hermano Aarón. Yo, Saulo, ya lo reconocí como el hermano Aarón, pero no quiero que esto se den cuenta porque este va para grande, ¿no? Se me va a ir la gente con él. Pero esto choca. En el afán de maquillar, pues, se contradice cuando después ya no conocían que ese Aarón era el soldadito aquel. Bueno, dejemos esos puntos y vamos a cosas más serias, porque hay varios falseamientos históricos que ellos mismos han hecho
disociar a Aarón de sus primeros guías espirituales, de las primeras asambleas del grupo apostólico de la fe en Cristo Jesús, de la IS, pero todo va a recaer para apuntalar esta falsa doctrina, que son apóstoles de Dios sin mediación humana, que nadie les enseña a ellos, que Aarón casi cayó del cielo y que Samuel nació muerto, por eso ya venía predestinado. Pero lo peor de todo, hermanos, es que terminan diciéndote, engañándote, que no hay sucesión apostólica con los Joaquines. Miren, la Iglesia Católica lleva 260 y tantos papas, 264. Dice la Iglesia Católica que los obispos son los herederos del Papa y que entre ellos recae el poder cuando hacen un sínodo y eligen al nuevo Papa. Pero que ellos no, que no por hombres, no de hombres. Pero mira, la lógica te dice todo lo contrario. La Biblia, por ejemplo, dice de Jacobo, dice que Herodes mató a algunos de la iglesia, prendió a Jacobo y le mató, y como vio que había agradado a los judíos, también quiso matar a Pedro. Pero cuando matan a Jacobo, quedan los demás apóstoles ahí, y no se acaba el apostolado, porque Pedro no le había dado el apostolado a Jacobo. Juan no le había dado el apostolado a Jacobo, y cuando muere Jacobo, asesinado por Herodes, no hay ningún problema, porque era Jesucristo el que le había dado el apostolado. Hablando de la familia Joaquín, a ver, te voy a poner un ejercicio visual. Vamos a ver. Mira, aquí tenemos a Nazón, este de aquí. ¿Cuándo empezó a ser apóstol? Cuando se murió Samuel. ¿Y Samuel cuándo empezó a ser apóstol? Cuando se murió Eusebio. Si quitamos a Samuel, ¿qué sería del apostolado de Nazón? Número uno, no existiría porque es su papá. Si no existiera Samuel, no existiera tampoco Nazón, porque obviamente, mire qué matemática tan profunda, no existiera Nazón. Pero vamos a decir que si su papá no se hubiera autoproclamado apóstol y no muere, porque son dos condiciones para que Nazón pueda ser apóstol. Número uno, que su papá sea apóstol, y número dos, que muera. ¿Por qué si este señor Nazón, ya con experiencia y habiendo sido pastor de varias iglesias, mientras vivía, por qué no puede ser apóstol? Porque se tiene que esperar a que se muera su papito. Y también su papito se tuvo que esperar a que se muriera su papayito. Y entonces tenemos un apostolado que depende de otro. Aquí están mencionando a Abraham, Isaac y Jacob. Sí, pero aquel es un patriarcado. Patriarcado, no un apostolado. En el apostolado de la Biblia, ningún apóstol se espera que se muera otro para subir. Y ningún apóstol nombra a su hijo apóstol. Claro que los de la luz del mundo dicen, el Señor puso primeramente apóstoles, pero se les olvida la S. Se les olvida la S, mientras que estos tres, ninguno de estos dos puede ser apóstol, sino hasta que se muera el anterior. En la Biblia tenemos apóstoles, es decir, varios apóstoles levantados directamente por nuestro Señor Jesucristo, sin depender el uno del otro, de forma consanguínea o de forma político-religiosa.
Nada de eso. Pero si te quito a este del medio, este no existe. Y si te quito al primero, este tampoco existe. Y el primero, bueno, el primero se autonombró, por supuesto, ¿no? Con una historia, con una serie de visiones que le han hecho creer a la gente. Bueno, es un razonamiento sencillísimo, pero ahora vamos a su propia historia. Y aquí quiero ser un poquito solemne porque estamos hablando del fallecimiento de Eusebio Joaquín. Yo sé que hay gente que tiene respeto por esta familia. Bueno, está bien, pero yo les invito a que vean lo que han escrito sus propios líderes. Vamos a ir de Berea hacia atrás y en este caso, en este punto de la sucesión, no vamos a poder llegar a Chávez Herrera porque Chávez Herrera termina su relato en el autobautismo de Aarón. Bueno, entonces empezamos con Berea. Vamos a ver cuál es la historia oficial final. En la página 142 te leo. La despedida. Días antes del desenlace, el hermano Aarón, a pesar de su gravedad, observó una relativa mejoría. Su rostro dibujaba una leve sonrisa que reflejaba la paz que emergía de su alma. Confinado aún en su lecho, sentía un extraño vigor. Comentó escuetamente a las hermanas que estaban presentes: la iglesia, la esposa de Cristo. Esto te lo voy a poner en pantalla porque son las palabras de un moribundo que seguramente toda la iglesia LLDM que escuchan estos videos se van a conmover, porque es el libro oficial, son las palabras del primer apóstol de la restauración, muy respetable para ellos, y es importante que aquí, es tan respetable esta cuestión, porque trata de un moribundo, de un insigne personaje para ellos, pero precisamente por eso el engaño es más escandaloso, más vil, más bajo. Y lo siento por mostrarte la verdad, pero esta es la verdad de tu propia cúpula. Comentó escuetamente a las hermanas que estaban presentes: la iglesia, la esposa de Cristo. Te lo ponen entre puntos suspensivos, como denotando lo trágico del momento y de la frase, ¿no? Imagínate tú a Aarón Joaquín en el lecho de muerte. La iglesia, la esposa de Cristo. Las hermanas no insistían sobre el particular, dado el crítico y expectante momento. Pidió su Biblia, no la abrió, pero la apretó entre sus manos. Daba la impresión que pediría lo acercaran al balcón para ver a los hermanos que velaban por su salud. Ese día el apóstol de Jesucristo proyectaba la fuerza de su misión. Con actitud sencilla y solemne, los hermanos le importaban más que su propia salud. Solicitó la presencia del único hijo que le faltaba ver, el hermano Samuel, quien estaba como encargado en la iglesia de Tepic. Le comunicaron que su padre lo requería. La noticia lo predispuso. Quiso hacer más cortos los kilómetros hacia Guadalajara. Deseaba con vehemencia llegar rápidamente y encontrarlo con vida. Le apremiaba compartir con él sus recuerdos, los momentos cálidos como hijo y creyente. Todas las reminiscencias de niño, de adolescente, de hombre se agolparon en su mente. Las repasó una a una, las compartió
emocionado consigo mismo. Sus lágrimas nublaron sus ojos durante largos tramos de la carretera. Se repuso confiado en la esperanza, la paz que ofrece Dios. Llegó apresuradamente. Sus ojos inquietos examinaron la figura de su padre con singular nerviosismo. Lo encontró tranquilo, su cabello un poco en desorden. Daba a su rostro un aspecto distinto. Al ver a su hijo, el siervo de Dios pareció recuperarse. Pasaron algunos instantes, no articuló palabra alguna. El siervo del Señor observó a su joven hijo con infinita ternura. Levantó su mano y la puso sobre el hombro de su hijo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Ambos lloraron intensamente. Atención, fíjate la frase siguiente. Eran padre e hijo, el más puro sentimiento familiar. Se abrazaron. Fíjate la expresión. El apóstol Aarón nunca supo la inmensa tarea que Dios, en su secreto, tenía reservada para el apóstol Samuel Joaquín. De haberlo sabido antes, si hubiesen quizá repartido el difícil trabajo. Sin embargo, la misión de cada uno solo la sabía Dios, como también el momento de la manifestación apostólica del siervo de Dios Samuel, Joaquín Flores, y el inicio de su ministerio. Sin hablar más, el siervo de Dios, el apóstol Aarón Joaquín, con una profunda emoción le entregó un gran tesoro, su Biblia. Bueno, yo quiero que notes el encuentro impactante de padre e hijo, entre padre e hijo, pero lo que dice el autor, el apóstol Aarón nunca supo la inmensa tarea que Dios en su secreto, fíjate cómo te lo pone como algo secreto, y aquí lo voy a revelar, más bien lo voy a subrayar, la palabra secreto, o sea, no lo sabía Aarón, no lo sabía, si no lo sabía Aarón, pues menos lo sabía Samuel, porque era un secreto en Dios. El ministerio o el apostolado de Samuel tenía reservada para el apóstol Samuel Joaquín. Ahora dice, de haberlo sabido antes, se hubiesen quizá repartido el difícil trabajo, es decir, tú eres apóstol, yo también, pero como no lo sabía ni el uno ni el otro, la misión de cada uno solo la sabía Dios, como también el momento de la manifestación apostólica del siervo de Dios Samuel Joaquín Flores, y el inicio de su ministerio, por supuesto, se refiere al ministerio apostólico, ¿no? Porque pastor ya era. Bueno, lamento decepcionarte, hermano de la luz del mundo, pero te han engañado. Te han engañado entre palabras y relatos floridos, que por supuesto estamos hablando del deceso de un papá, de la despedida de un papá, y pues hay que hablar con respeto en esa parte. Pero te han engañado. Mira lo que escribía René Rentería, y por supuesto que este libro de Berea que te acabo de leer salió de este, y este a su vez salió de Chávez Herrera. Pero vamos a la primera frase en la página 276. Bueno, antes de la página 276, en el índice de este libro, en la página 12, ya lo he mostrado en otras ocasiones, pero lo vuelvo a mostrar. Página 12 del libro de René Rentería, La Luz del Mundo. Iglesia La Luz del Mundo AR, primera edición, 5,000 ejemplares, agosto del 97, ahí está el ICBN.
En el índice te pone el final de una vida y luego la sucesión. Pero claro, ahora Montemayor y todos los de la luz del mundo dicen que no hay sucesión, no hay mediación de hombres, no es como en la Iglesia Católica, que allá los hombres escogen, los hombres designan, aquí es Dios, que no es sucesión, sino es la elección, etcétera, etcétera. Pero dijo el Señor, de tu propia boca te juzgo. Página 276. La sucesión. Días antes del desenlace, una mañana el hermano Aarón, a pesar de su gravedad, observó una relativa mejoría. Su rostro estaba iluminado, una leve sonrisa dibujaba la síntesis de paz que se ejercía en su alma. Reducido en su lecho, tenía un extraño vigor. Fíjate que es idéntico a lo que dice Berea, porque de aquí lo tomaron. Comentó escuetamente a las hermanas que estaban presentes. Pon atención a la frase. La iglesia, 3 puntos. La iglesia, la esposa de Cristo. ¿Podrá dirigir mi hijo Samuel? ¿Podrá dirigir? Qué pena, ¿eh? Qué pena que en Berea te hayan engañado, porque ya la redacción de Berea es para ocultar la sucesión. Estamos en un tiempo moderno donde ya aceptaron a Samuel a regañadientes, aunque hubo disidencia y ahora ya es apóstol y ahora hay que enseñar que su papá no le dejó nada, que no fue sucesión. Yo te invito a que busques en el índice del nuevo libro y ya no vas a encontrar que el capítulo se llama La sucesión. ¿Por qué? Porque no conviene a sus intereses, porque no conviene a sus nuevas doctrinas. Y ahí te va otra vez la frase cortada. La iglesia, la esposa de Cristo. Ya no te habla de podrá dirigir mi hijo Samuel, sino la iglesia, la esposa de Cristo. Las hermanas no insistían sobre el particular. Esto ya es Berea, historia moderna. Sí, la sucesión familiar, exactamente, es una sucesión familiar. Vamos a la historia, René Rentería. La iglesia, la esposa de Cristo, ¿podrá dirigir mi hijo Samuel? Pues no, que nunca supo, pues, el apóstol. No, que eran ministerios diferentes. No, que era un secreto de Dios. No, que cada uno tenía su destino. Y si lo hubieran sabido, se hubieran repartido el apostolado. Mienten. Yo los acuso de mentirosos con las pruebas en las manos. La iglesia, la esposa de Cristo, ¿podrá dirigir mi hijo Samuel? ¿Podrá dirigir? Esta es la realidad. Escucharon claramente esas palabras, sin embargo no comprendieron el sentido de su trascendencia. Tampoco era prudente insistirle sobre el particular, dado el crítico y expectante momento. Pidió su Biblia, no la abrió. ¿Notas que la redacción es idéntica? Pero quitan lo que no conviene a sus intereses y ponen lo que ellos quieren. Pero la apretó entre sus manos, dice. Daba la impresión que pediría lo acercaran al balcón para ver a los hermanos que velaban por su salud. Ese día estaba con esa compleja individualidad que proyectaba la fuerza de su investidura, con esa actitud sencilla, solemne, imponente. Solicitó con particular interés la presencia del hermano Samuel. Su hijo le urgía.
ver, déjenme ver si puedo quitar los mensajes. Dice, el hermano Samuel estaba encargado en Tepic atendiendo algunos asuntos. Con propiedad le comunicaron que su padre lo requería, sin embargo la noticia lo predispuso. Pensó lo peor. Cuánta velocidad le aplicó a la camioneta para hacer más cortos los kilómetros hacia Guadalajara. Él conduciendo quería volar, deseaba con vehemencia encontrarlo con vida. Le urgía decirle muchas cosas, disfrutar con él en un suspiro todos esos gratos recuerdos, los momentos cálidos, como su hijo y como creyente. Sus reminiscencias de niño, de adolescente, de hombre se agolparon en su mente, las repasó una y otra vez. Las compartió emocionadamente consigo mismo, sus lágrimas nublaron muchos tramos de la carretera, se repuso, confió en Dios. Todo esto ya lo quitaron de Berea, mira el encuentro que tiene con él. Y esto es un crimen, esto es para engañar a la gente. En una desusada atmósfera, el desmejorado enfermo al ver a su hijo pareció recuperarse de repente como si su presencia fuera el catalizador de su preocupación. Pasaron algunos instantes, no articuló palabra alguna. El siervo del Señor observó a su joven hijo, apenas 27 años. Lo vio con infinita ternura, se quedaron solos. Empezó a hablar, pausada, pero firmemente. René Rentería te va a decir ahora las palabras del apóstol de la restauración, algo muy respetable porque es el apóstol, pues. Muy respetable para que te lo hayan quitado en el libro nuevo ya maquillado de Berea. O mintió el apóstol o mienten estos mentirosos que hicieron el nuevo libro. Hijo, tuve una hermosa visión. Claro que esta visión ya no la vas a encontrar en el libro de Berea. Dios habló conmigo, me dijo, Aarón, tu tiempo es cumplido, es hora de reunirte con los santos. Yo le dije, Señor, ¿y tu pueblo, qué será de este enorme pueblo del que soy responsable? ¿Quién lo conducirá hasta ti? Y él respondió, no temas, que yo ya lo he escogido. Pues no que no sabía el apóstol, pues. No que no sabía nada, no que era un secreto en Dios. Y que si lo hubiera sabido, le hubiera repartido el apostolado desde antes. Es que en los tiempos de René Rentería querían legitimar a Samuel, pero fue muy torpe la forma, porque claramente es una sucesión, es una dinastía. Después inventaron la doctrina de la elección sin mediación de hombres y se vieron obligados a falsear las palabras mismas del apóstol, de su apóstol de la disque restauración. Aquí Dios ya le está diciendo a él, no temas, que yo ya lo he escogido, en él cumpliré mi promesa como lo hice contigo. Y esta será la prueba de que lo he enviado, yo estaré con él. ¿Quién es, Señor? Pregunté. El hermano Aarón. En el clímax de la emoción, ahogó sus palabras en un llanto incontenible hasta ser ininteligibles. En desesperada angustia quería controlarse para transmitirle claramente la visión singular. El hermano Samuel bajó su cabeza y la puso en el regazo de su padre. Temblaba, presentía algo divino. Intuía el momento celestial. Las manos de su padre buscaron su rostro y lo apretó contra sí mismo. El momento fue intenso, cálido. No, si le sobraba verbo a este René Rentería, no. Hubo un breve silencio. El hermano Aarón, recuperado de un poco,
recuperado un poco del emotivo instante, sin apartar las manos de la cabeza de su hijo, fíjate cómo le impone las manos, y le continuó diciendo, y Dios me dijo, yo lo manifestaré a mi pueblo. Yo quiero que veas esta parte, porque uno de los ministros de la cúpula, en un video que ahorita te voy a mostrar, no sé si de forma muy torpe, retoma esta parte de la visión que omitieron en el libro de Berea. O sea, es decir, él cita a René Rentería, un libro ya obsoleto para ellos, y no es que sea torpe, yo creo que ellos dicen, estos ni cuenta se van a dar, todos nos creen. Y curiosamente, recita estas palabras, supuestamente que es una visión del apóstol de la restauración que estaba agonizando, pero que ahora ya no la aceptan. Yo lo manifestaré a mi pueblo y declararé mi decisión en los ancianos, en los jóvenes y en los niños. Y ellos dirán que es mi siervo, porque yo lo he escogido. Esto es una clara contradicción de que el apóstol no sabía nada, ni Samuel tampoco. Increíble, ¿no? Ya me hizo llorar, dice. Bueno, es que está impactante. El hermano Samuel se estremeció y en el impacto dos sentimientos angustiaron su alma. La profunda y dolorosa ausencia de su padre y sintió la nueva responsabilidad, tremenda, gigantesca, enorme, colosal. Ahí le están dando el hueso, pues, ahí le están pasando el apostolado, supuestamente por una visión, pero en la Biblia no vas a encontrar que Pedro se estaba muriendo y le dijo a su hijito lindo, dice Dios que ahora sigues tú, ahí te dejo todo, te dejo mi Biblia, porque en la Biblia nunca hubo una sucesión de apóstoles y tampoco un solo apóstol en función. Es un cuento chino lo de los Joaquines. El hermano Samuel se ahogó en llanto y en un profundo abrazo se volcó toda la intensidad del momento. Y al estrecharse era como si el apóstol le entregara su corazón, o sea, cuando lo abrazó, aquel le entrega su corazón, su fuerza, su vida misma. El hermano Samuel, receptivo, entendió el impulso. Era el anuncio de su elección y a la vez la despedida de su padre. ¿Cuándo se da cuenta Samuel que es apóstol? Cuando su papi se lo dice, cuando lo abraza. Está increíble el engaño, hermanos, increíble. Con dificultad el siervo del Señor levantó su mano y la puso sobre el hombro de su hijo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Ambos lloraron, lloraron intensamente. Luego, con enorme confianza, su gran fe le dijo, no temas, hijo, Dios será en ti. Esfuérzate y sé valiente. Me da mucha pena leer esto porque esta mentira baja de decir, no, su papá no supo nada, ni el otro no le dio nada, sino que lo supo desde Veracruz, allá, era una visión cuando se le dijo que tú eras ese ángel, y después del velorio, después del funeral ahí, cuando uno dijo, no se ha apagado la lámpara, ahí fue cuando se le confirma el apostolado, pero su papá no le dio nada. Mienten. De su propia boca los juzgamos. Sin hablar más, el siervo del Señor, con una profunda emoción, le entregó un gran tesoro, su Biblia, la espada de sus grandes batallas, el objeto de sus triunfos. A partir de ese momento era suya. El hermano Samuel la recibió reverentemente y la apretó contra su pecho. Es más verosímil, es más creíble este relato
que el que te pintan ahora en Berea, ¿no? Encerraba el universo de su fe y esperanza del apóstol que la había hecho propia en el tiempo de su vida. Inesperadamente su espíritu se replegó sobre sí mismo, lleno de asombro, de inquietud. Luego, la calma, la admirable paz como respuesta al impacto de ese momento indescriptible. En el hermano Samuel, la realidad de ese instante penetró hasta lo más profundo de su alma. Su fe y su esperanza se acrecentaron como nunca. Su joven vida asomaba a ese océano del mundo apostólico para vivir un nuevo ciclo de existencia, en el ciclo de la evangelización contemporánea. Y esta es una parte muy ridícula donde él se va transformando en apóstol por ese abrazo, por esa Biblia, poco a poquito. Se iniciaba la transformación de la vocación de su espíritu. Ese momento era la adecuación de sí mismo al nuevo impulso divino, lenta y pausadamente. Permaneció quieto. Se dibujó en su espíritu el perfil de la forma de su investidura, el fondo de su autoridad. Noten cómo él va entendiendo, bueno, ya me abrazó, ya me besó, me dijo que una visión, que yo soy, me dio su Biblia. Oiga, estoy sintiendo que me estoy convirtiendo en apóstol. Está pasando una metamorfosis en mí increíble. Y aquí estoy convirtiéndome en apóstol despacito. Estaba en el umbral de su destino para siempre. Desde siempre. Se abría ante él ese colosal mundo que lo esperaba, amplio y reiterativo. Presencia y sustancia, existencia y vigencia. Estos son verbos masones, estos son verbos rosacruces. René Rentería le pagaron una buena lana por hacer una novela, ¿no? Y la metamorfosis irreversible se adueñó de él mismo. Su juventud se perdió en el pasado para adquirir el rictus de la madurez del presente. Es decir, que el amigo madura en un minuto madura, ¿no? Tenía 27 años y se estaba transformando en apóstol. Su juventud se pierde y ahí adquiere el rictus de la madurez. Bueno, esto no es un apóstol, hermanos. Esto es un verbo novelesco que, claro, en el 97 servía para legitimar a Samuel. Todo esto lo quitaron de la versión de Berea. Ese presente que lo reclamaba para ser depositario de la fe y la esperanza que corresponden a los elegidos. En ese momento, eso fue todo. Dicen los españoles, pues ya está, dicen los españoles, ya está, ya es apóstol, pues ya se convirtió en apóstol. Eso fue todo. Todo fue en ese... ¡Wow! Dice el hermano ese. Sí, esto es increíble, ¿no? Todo fue en ese momento. Todo. Bueno, si tu fe está basado en esto, pues ten misericordia de ti mismo, porque esto lo han dicho tus líderes y luego te lo ocultaron. Sí, qué retórica. No, estaba pesado. Este hombre estaba pesado. No sé si vive todavía René Rentería, pero me gustaría hacerle una entrevista. El siervo del Señor ya no habló más. El crucial instante lo dejó exhausto. Cerró sus ojos. Quería descansar. El hermano Samuel abandonó la habitación. Era portador de un gran secreto. Mira, en Berea te dice, ese secreto solo lo conocía Dios. Ah, no, aquí Sammy ya es apóstol, ya se convirtió, pero no le dice a nadie. Pero claro que las hermanas se dieron cuenta, ¿no?
trascendente e intransferible. Esto de intransferible es una mentira porque después él se lo pasó a Nazón. Se refugió en el cuarto inmediato, cerró la puerta y se arrodilló apretando su Biblia entre sus manos. Su corazón latía con violencia, pero también con una emoción infinita. Cuán incapaz se sentía para acometer la nueva responsabilidad. Cuán pequeño para suplir la estatura del apóstol. Solo la promesa de Dios era su esperanza. Así postrado en un gesto de ruego, abrió sus ojos y con infinita humildad se entregó a Dios. Completamente, íntegramente, totalmente. Después de la noticia, el elegido se contactó con Dios. Sí, pues el elegido por su padre, ¿no? No, pues ya está. Eso fue todo, ya está. Diría la hermana Felisa, pues ya está. Con el Dios de su padre. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Eran deslices de humildad, por supuesto, ¿no? Permaneció en ese diálogo, reconoció que era la voluntad de Dios. Y ahí le vamos a parar aquí con René Rentería para volver a la historia oficial. Y cómo con una tijera te ocultaron la sucesión y la gente de la luz del mundo, muy devotos a su nuevo apóstol, y que no por hombres ni de hombres, y se burlan de la sucesión apostólica de la Iglesia Católica con sus 264 papas. Pues la verdad es que los Joaquines se han pasado el hueso religioso, y por más solemne que te lo quieran poner, es una sucesión, es una todo queda en familia, pues, en pocas palabras, ¿no? Fíjese bien, todo eso que te leí, te lo quitaron la iglesia, la esposa de Cristo, la parte donde dice, mi hijo Samuel podrá dirigir, ya no te lo ponen. Llega, pero ya no le transfiere el apostolado. Y puse en rojo la mentira de Berea. Eran padre e hijo, el más puro sentimiento familiar, se abrazaron. El apóstol Aarón nunca supo la inmensa tarea que Dios en su secreto. Fíjese, hermanos, ya poner a Dios, poner a visiones de Dios y que Dios me dijo y que siempre no. Ahora dice mi mamá que siempre no. Esto es mentir, esto es engañar, esto es muy bajo. El apóstol Aarón nunca supo la inmensa tarea que Dios en su secreto tenía reservada para el apóstol Samuel. De haberlo sabido antes, se hubiesen quizá repartido el difícil trabajo. Sin embargo, la misión de cada uno solo la sabía Dios, como también el momento de la manifestación apostólica del siervo de Dios, Samuel Joaquín Flores, y el inicio de su ministerio. O sea que, según Berea, ya dice el deceso, Aarón se muere sin saber quién es el apóstol, sin saber que Dios lo iba a manifestar en el siguiente culto. Aarón se muere, él no sabe nada, él terminó su carrera, porque en la nueva doctrina tiene que ser Jesucristo directamente. El que le debió haber hablado a Aarón, a Samuel, se le debió haber aparecido como a Pablo para decirse apóstol. Pero entonces arrancaron la hoja de René Rentería. Pero lo peor de todo es que Dios me habló, Dios me dijo, y aquí, no, Dios lo tenía en secreto, esta gente miente en el nombre de Dios. Debes de abrir los ojos, hermano y amigo que me escuchas. Debes de entender que te han engañado. Debes de entender que estás enfrente de una farsa, de una historieta. Aquí subrayé
varias partes. Ya te habla de la manifestación apostólica, que su papá no le dio nada, sino que la lámpara de Israel es otra nueva historieta, que seguro que sí pasó algo así, porque no pueden estar diciendo algo que la iglesia miró, pero es que todo lo adecuaron, ¿no? Al decir que su papá no había hablado con él, página 146, los hermanos levantaron su mano en señal de apoyo al hermano Samuel como confirmación de la manifestación divina que la iglesia sintió sobre la elección de un auténtico siervo de Dios. Ahora se encontraba ante la confirmación divina de su elección, ante su ministerio, ante la iglesia que le reconocía. Sí, pues yo también puedo decir, soy Tarzán o soy Hitler, ¿no? El asunto es de que si un grupo me la cree, pues yo voy a ser Hitler para ellos. Ante la iglesia que le reconocía en su corazón como auténtico apóstol de Jesucristo. No hubo duda ni incredulidad, el reconocimiento colectivo fue la obra de Dios. Bueno, este no es un apostolado, esta es una sucesión de una iglesia desamparada que necesita un líder. No confunda usted las papas con los camotes. El hermano Samuel sintió el sello de Dios en el corazón de la iglesia. Su universo espiritual se encerraba en la obediencia al mandato de Dios, que tiempo atrás le había revelado su llamamiento en Veracruz. Aquí hay una gran contradicción, porque según ya le habían revelado su llamamiento en Veracruz, cuando una página, 2 páginas anteriores, compárese con la página 143, acaban de decir que él no sabía ni papa de su llamamiento, ni Aarón lo sabía, ni él lo sabía, pero aquí, 2 páginas adelante, ya en Veracruz siempre sí. Ahora dice mi mamá que siempre sí, ya me habían revelado el llamamiento desde Veracruz. Termino el video, aunque voy a volver a tocar el punto porque es la parte más crucial. La gente de la luz del mundo confía en esta sucesión de hombres que los van a salvar. Cuando yo estoy mostrándote esto por amor, no por molestarte. Te estoy mostrando esto para que no haya excusa y diga, no, pues a mí nadie me dijo. Yo siempre creí que Samuel y Nazón, que habían bajado del cielo. No, no, no. Aquí no se trata de hacer videos por hacerlos, sino exponer a la opinión pública, a la consideración de todos ustedes, las mentiras de esta gente, y que tú luego no digas, no, pues es que a mí nunca me mostraron nada. Tanto este libro como el PDF de René Rentería y de Chávez Herrera están a tu disposición. Y finalmente, y es la parte un poquito cómica, irónica, que en uno de los videos promocionales que se llama Historia de un mensaje de amor, uno de los ministros de la cúpula, en el minuto 25, cita las palabras del apóstol de la restauración, que ya fueron eliminadas de la historia, pero claro, la gente ni cuenta se va a dar, los feligreses se comen todo, pero ¿es un error? ¿O simplemente es el exceso de confianza en una feligresía que no te va a cuestionar absolutamente nada? Mira, increíble, pero este Núñez cita las palabras que Berea ya borró. Veamos. Historia de un mensaje de amor. Escucha.
El año de 1964 marcó el final de una vida. Desde el mes de enero, la salud del maestro Aarón Joaquín fue cediendo lentamente ante la enfermedad. Fue el inicio de la etapa final de su vida. El 9 de junio de ese año, sus ojos se cerraron para siempre, después de 38 años de una intensa labor evangélica. A la vez, se reveló en la congregación el reconocimiento a la investidura apostólica del continuador de la obra misionera, Samuel Joaquín Flores. Era la promesa de Dios que se cumplía. Yo lo manifestaré a mi pueblo y declararé mi decisión en los ancianos, en los jóvenes y en los niños, y ellos dirán que es mi siervo porque yo lo he escogido. Claro que Núñez se atiene en sus primeras palabras a la versión ya falseada de Berea, pero luego cita la profecía de Aarón, que ya no es válida, porque esas palabras se las dijo a su hijo moribundo. Increíble. Te las pongo para que las leas. Y con esto concluimos el video, pero antes pues voy a leer los comentarios. El año de 1964 marcó el final de una vida. Desde el mes de enero, la salud del maestro Aarón Joaquín fue cediendo lentamente ante la enfermedad. Fue el inicio de la etapa final de su vida. El 9 de junio de ese año, sus ojos se cerraron para siempre, después de 38 años de una intensa labor evangélica. A la vez, se reveló en la congregación el reconocimiento a la investidura apostólica del continuador de la obra misionera, Samuel Joaquín Flores. Era la promesa de Dios que se cumplía. Yo lo manifestaré a mi pueblo y declararé mi decisión en los ancianos, en los jóvenes y en los niños, y ellos dirán que es mi siervo porque yo lo he escogido. El día 10 de junio de 1964 cambió el panorama. Lo que no le dicen a la gente en el video, que esas palabras se las dijo Aarón sin apartar las manos de la cabeza de su hijo, y le está diciendo: yo lo manifestaré a mi pueblo y declararé mi decisión en los ancianos, en los jóvenes y en los niños, y ellos dirán que es mi siervo porque yo lo he escogido. El autor del video revuelve un libro antiguo con el otro, piensa que la gente no se va a dar cuenta, y de hecho es posible que no se hayan dado cuenta hasta que el pastor Gamaliel Calderón está poniendo en evidencia el detalle. Te espero en el siguiente video. Bueno, déjame leer los comentarios. No sé si valga la pena leer algún comentario. Bueno, debe de valer la pena, ¿no? Hay gente muy inteligente que nos sigue y hay otros que nada más se dedican a estar molestando en lugar de aportar alguna pregunta interesante. Y que la bodeguita de Gamaliel, y bueno. Pero no hay nada que tenga que ver con el tema. Solo Jesucristo salva. Claro, Jos Maldonado, solo Jesucristo salva. El Tarahumara Big Man, la misma pregunta para los Joaquín. ¿Qué pruebas te dieron para que creas que son ungidos? Ignorante, lee Juan 14:6 en adelante. Lisette Sestoni nos dice: primero el abuelo de Nazón, después el padre de Nazón, y después el Nazón, y de Nazón sigue el hijo de Nazón. La elección familiar, es obvio. Dice Daniel Martínez: en cuanto Dios le habló al apóstol Aarón Joaquín, eso solo lo sabe Dios y no nosotros. Yo vaya a hacer que usted se haya peleando contra Dios. Para mí él fue un verdadero apóstol de Dios. Bueno, es tu fe, pero no eres testigo de estas cosas. Moisés siempre dice lo mismo.
¿Qué más podemos comentar aquí? ¿Es un monopolio? Claro que es un monopolio. Dice Sestoni, yo vivo en San Francisco, California, y hay una congregación donde la luz del mundo hace en fila, la gente, porque su pastor está en la entrada sentado en una silla y la gente se arrodilla. No es posible. Bueno, Daniel Martínez dice, si ya Dios había escogido al séptimo ángel del Apocalipsis que vino desde el este. Oh, es Daniel. Bueno, un saludo para el ángel del Apocalipsis que nos acompaña en esta tarde. ¿Qué más podemos comentar aquí, hermanos? PS Percy J. Riley, Dios lo bendiga, pastor, gracias por desenmascarar a este falso apóstol del mal. Gracias a ti por estar en el canal. Jorge Steven Gamaliel tiene un debate con un miembro de la Luz del Mundo. Los pastores no quieren, ni Montemayor, imagínate. Y los miembros. Dios le bendiga, hermano. Gracias, pastor, dice María Flores, por compartir esa historia de la luz del mundo y al mismo tiempo nos abre los ojos para estar más listos y ver dónde nos vamos a ir a meter. Sí, hay que tener mucho cuidado. Bueno, con su propia historia hemos puesto al descubierto las mentiras de la cúpula. Y lo peor de todo es que usan el nombre de Dios para engañar. Vamos a ver la salida.